desde este foro como coach educativo es la que siempre le hemos venido haciendo a algunos cientistas de la educación, inclusive los famosos llamados máster educativos, ¿no? Porque de los países de Latinoamérica nacen muchísimos máster en educación. En Ecuador, en Argentina, en Perú, en Colombia, existen muchos máster en educación, pero que no generan propuestas de cambio, que no generan propuestas de innovación, que no generan metodologías y sistemas diferenciales. Por ahí medio le cambian el nombre, le ponen algunas siglas diferentes, pero generalmente el impacto y el resultado final no se mueve. Es decir, eso es como cuando vemos un producto empaquetado en el mercado, ¿no? Cambia el empaque, pero el contenido de adentro sigue siendo el mismo. Entonces, en términos de esa condición, es que nosotros nos permitimos, y con autoridad y conciencia del caso, el poder hacer, el haber tenido que involucrar al proceso de coaching o metodología en el término de agregarle valor a la actividad que hace el docente, para que de alguna manera el docente empiece primero a recuperar la confianza en sí mismo, empiece a adquirir herramientas nuevas que le ayuden a ser mucho más efectivo, eficaz a la hora de comunicarse con el otro, y recupere de otra manera el nivel de valor que la sociedad debe brindarle. Y para eso esta persona tiene que hacer una suerte de revisión de conducta y tiene que hacer una suerte de revisión de conciencia de saber cuál es su rol frente a la gestión de la educación. Insisto nuevamente, si somos docentes tradicional, nuestra actividad pasa por el hecho de enseñar, generar información, evaluar y te fuiste. Pero si el tema es ser un facilitador o ser un coach, tiene una tarea distinta, ¿no? Es la de acompañar, es la tarea de provocar en su coachee el hecho de autodescubrirse, ¿no? Y de potencializar los talentos, las facultades, las cualidades que tiene cada uno de esos educandos para que cada uno encuentre el vértice que corresponda. Vamos a ir rompiendo algunos mitos en el camino, porque estos son mitos, son paradigmas que tenemos, y de eso se trata. El programa de coach educativo lo que viene a hacer es a romper paradigmas. Acá no venimos a escuchar lo mismo, lo tradicional y lo de siempre. Eso no tiene sentido para mí, porque cuando nosotros desarrollamos nuestro programa de coach educativo, nosotros hicimos una propuesta que no sea más de lo mismo, sino que sea algo que parezca lo mismo, pero que sepa y sabe y sepa diferente. Es decir, que el resultado finalmente sea de impacto inmediato. ¿Qué más? Veamos, ¿qué más? ¿Cuál es más el impacto que tiene el coach educativo en los actuales momentos? El coaching aporta significativamente a los procesos pedagógicos, es decir, suma valor. No confronta, sino que suma valor. Por lo tanto, lo que cada coach educativo puede hacer desde su trinchera para mejorar el proceso pedagógico, bienvenido sea, ¿no? En la clase anterior tuvimos una pregunta interesante de parte de Francisco que decía, bueno, sí, está todo bien, pero si el sistema no me lo permite, entonces ¿en qué quedamos, no? Bueno, quedamos en que este programa no está siendo dictado para el Ministerio de Educación, ni Argentina, ni Ecuador, ni de Colombia, ni de ningún país de Latinoamérica. Este programa está siendo dictado para ciertos docentes, ni siquiera para la mayor parte, para ciertos docentes que están en la incesante búsqueda de encontrar un nuevo concepto, una nueva herramienta, una nueva filosofía o una respuesta a preguntas que probablemente nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué no funciona lo que venimos haciendo? Por lo tanto, si este programa no tiene el alcance de poder cambiar un sistema educativo, lo que sí tiene es el alcance de ayudarlo a usted a reestructurar el pensamiento y empezar a mirar su gestión pedagógica desde otra perspectiva y desde otra orilla. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si no puedo cambiar el sistema, si no lo puedo cambiar el sistema, voy a tomarlo con mejor actitud el proceso y este sistema actual. Es decir, ¿qué vamos a provocar desde el coach educativo administrando inteligencia profesional por parte del docente? Que el docente pueda tener mejor calidad de vida personal. Ojo, el primer beneficiado de un proceso de coach educativo aplicado a la pedagogía, el primer beneficiado de esto es el mismo docente. ¿Por qué va a ser el beneficiado el mismo docente? Primero porque la carga educativa, pedagógica en la metodología va a ser más liviana, porque va a empezar a entender que existen otras formas y otras maneras de comunicarse con los estudiantes. Por lo tanto, va a ser mucho más relajado la actividad con relación a la presión que genera la actividad educativa. Entonces, el primer beneficiado va a ser usted mismo como docente. Va a tener menos estrés, menos tensión, menos carga,
va a tomar las cosas con mucho más tranquilidad, más relax. Por eso la inteligencia emocional va a tener un aporte significativo en términos del proceso de enseñanza. Y en segundo lugar, el coach educativo va a generar un impacto sustancial en su interlocutor. Es decir, usted va a tener un proceso de comunicación mucho más fluido, mucho más interesante, mucho más empático, mucho más cordial, mucho con más calidez humana a los otros actores que de una u otra manera nos demanda este proceso de educación. ¿Y quiénes son estos otros actores? El padre de familia, el mismo alumno, la sociedad en general. Entonces, el coach educativo genera un doble impacto, si cabe el término. O el coach educativo genera impacto en las siguientes áreas. Primero, en usted mismo como docente. Y en segundo lugar, en los educandos. Y por ende, en los padres de familia. Y por ende, en la sociedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Si no podemos cambiar el sistema, porque el coach educativo no tiene ese alcance de cambiar el sistema, pero sí puede aportarle al sistema a través de su actividad, lo que va a lograr en primera instancia es su mejora continua como docente, porque primero, antes de ser docente, primero es ser humano. Entonces tenemos que ordenar el pensamiento del ser humano para que sea un docente mucho más efectivo. De tal manera que es a partir de ahí donde el coach educativo empieza a tener un papel relevante entre el hacer, que ha sido la actividad tradicional del docente, con el ser, con empezar a revisarnos desde el ámbito emocional para que nos impacte menos la presión que genera la actividad y seamos mucho más efectivos leyendo, interesándonos por el lenguaje emocional de nuestros educandos o de nuestros interlocutores, llámese alumnos, llámese padre de familia o llámese sociedad. De tal manera que el coach educativo es una herramienta que definitivamente le agrega valor a nuestra actividad y gestión. Veamos este vídeo y sobre el vídeo vamos a ir comentando algo más al respecto. La organización Rancho de Jonás le invita a escuchar atento. Víctor, en 10 minutos va a cortar el sistema, hay que estar atentos, ¿ya? El corte va a ser automático, así que inmediatamente ingresamos. La confiabilidad ayuda a estructurar nuestro carácter. Decir la verdad da gran satisfacción al hombre y el trabajo arduo le redunda en muchas bendiciones. Valore a la gente y su puntualidad como un recurso. Así aprenderá a reconocer el tiempo como un bien valioso. Cumpla y esté en lo que debe hacer. La reputación de incumplidos o de poco comprometidos nos puede generar barreras en nuestra vida profesional y personal. Nunca apele a excusas o disculpas. Prefiera la verdad para evitar caer en mentiras para cubrirse, lo que empeora y magnifica el defecto. Cumpla su palabra y espere que los demás procedan de igual manera. Sea franco, sencillo, fácil de llevar y de entender. Convierta la palabra y el apretón de manos en contratos. Sea tan previsible y estable como el sol que nos alumbra en las mañanas. Si los cambios de las leyes físicas pueden alterar drásticamente el funcionamiento del universo, mucho más sucede con las personas. Aprenda a ser constante en sus pensamientos y en sus emociones, pues la variabilidad destruye empresas, familias y sociedades. Aprenda a planear y proyectarse. Es importante entender que las culturas que no son francas, claras, fijas y previsibles terminan por ser desechadas y apartadas de la prosperidad. Debemos alcanzar en nuestra esencia la confiabilidad. De esta manera se adquiere constancia, regularidad y seriedad. La clave completa es que como personas tenemos que producir una valía en nosotros mismos, una constante, una actitud previsible. Esta constante incrementará nuestra propia valía
y redundará en mejores condiciones personales, familiares y profesionales. Aquel que es confiable es como el sol. Siempre está ahí, aun cuando la tormenta esté arreciando. Muy bien, ahí acabamos de escuchar un mensaje que tradicionalmente nosotros se lo ajustamos a los otros. El tema de principio y valor pareciera ser que es un requisito sine qua non de nuestros interlocutores, del alumno, del padre de familia, de la sociedad en general como conducta para que coadyuve a la gestión del docente. Yo estoy convencido que los procesos de cambio no se miran solamente afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Es decir, todo proceso de cambio arranca de adentro hacia afuera. Nosotros somos los primeros llamados, en términos de principio y valor, a sostenerlos y a mantenerlos, amén de que el resto le cueste un poco más ordenarlo. Nuestra tarea como docente implica la posibilidad de ordenar el pensamiento, para luego de eso, ordenar el pensamiento y las emociones, para luego de eso ayudar a otros a encontrar su real vértice. Tus alumnos podrán olvidar lo que dijiste, pero nunca la persona que fuiste con ellos. Por lo tanto, lo que queda en la retina del estudiante, lo que siempre el estudiante va a recordar y nunca va a olvidar, es la gran posibilidad de quién fue usted como ser humano y como persona, antes que docente. Es decir, lo que genera realmente impacto y lo que queda sembrado en el pensamiento y en el corazón del estudiante es la calidad de persona que usted es y ha sido durante el proceso de acompañamiento de enseñanza, que la materia o la información que usted haya podido asentar en el pensamiento del estudiante. Por lo tanto, empecemos a leer la emocionalidad y empecemos a considerar la emocionalidad como una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje. De tal manera que el coach educativo lo que le dice a usted, empecemos a mirar en otra dirección sosteniendo la información que tenemos como herramienta importante para el proceso de enseñanza. Así que vamos entonces a dejar ahí esta primera parte. Entiendo que la sala se va a cerrar dentro de pocos minutos para empezar nuestro siguiente tema de este programa. Vamos a hablar de los principios del coaching en el aula, como una de las características importantes previo a entrar a hablar de lleno en el tema de inteligencia emocional, que es lo que nos demanda este módulo en el que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar entonces de los principios del coaching en el aula. Vamos a ver si alcanzamos a hablar del tema. El coaching educativo no consiste en enseñar, sino en crear las condiciones necesarias para aprender a crear. Ojo con el tema, ¿no? El coach educativo no consiste en enseñar, sino en crear las condiciones necesarias para que las personas o los otros aprendan a crear y a formarse, estudiar, crecer, mejorar y aprender. De tal manera que aquí está implícita una responsabilidad de parte del coach educativo, que no se trata de transmitir información, sino se trata de crear las condiciones para que la transmisión de esa información y de conocimiento caiga en terreno fértil. Esa es la lectura que tenemos que empezar a reconocer. Que todo lo que podamos decir, si nosotros previamente no lo hemos preparado, no lo hemos diseñado, no nos hemos dispuesto para que esa información que estamos transmitiendo caiga en tierra fértil, todo lo que hagamos será pérdida de tiempo, será inútil y no tendrá los resultados que todos como docentes esperamos, que nuestros educandos tengan un buen nivel de educación y de preparación. De tal manera que atentos con el tema, en virtud de que el coach educativo está leyendo desde otra orilla y desde otra perspectiva. Vamos a ver entonces, estamos a 1 minuto y 30 de que se nos cierre la sala. El coach educativo no tiene la finalidad de enseñar, sino de buscar la mejora del rendimiento. No tiene la finalidad de enseñar solamente, sino de buscar la mejora del rendimiento. Entonces, el compromiso, la responsabilidad, el hecho de que se comprometa el estudiante con un proceso de crecimiento. Por eso es que, antagónicamente a lo que hace tradicionalmente un docente, es que la evaluación mide la memoria, pero no mide la inteligencia. De tal manera que nosotros debemos tener entonces un compromiso distinto, de buscar que los exámenes sean el resultado de un modelo de inteligencia y no de un modelo de aprendizaje o de memoria, de haberse estudiado una receta el día anterior para venir a ponerlo en el papel el día siguiente. De tal manera que tenemos que empezar a cambiar nuestro esquema mental para hacernos responsables de qué manera podemos ayudar al educando a ser mucho mejor. Bueno, estamos ya creo que a minutos de que se nos cierre la sala, así que voy a hacer un alto ahí para empezar en unos cuantos
segundos.